gran sacrificio fue
el Padre ofrendó, y así nos revivió. ¿Cuántos dan gracias por la sangre de Jesús? Aleluya.
Quédate en casa. Sea amable con cada miembro de tu familia. Con Jesucristo todo es posible. Consejo de Pastores de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana queremos hacer un relato, una narración de lo que aconteció en la semana y finalizar con este domingo, que es un domingo muy importante, es el domingo donde culmina la Semana Santa y es el domingo glorioso donde recordamos la resurrección. Jesús, como vimos el domingo pasado, tuvo una entrada triunfal en el sentido desde el punto de vista espiritual, cuando ingresó con ese cuadro simbólico de humildad a través de ese pollino, en lugar de un caballo blanco, de un conquistador que regresaba a la ciudad o que era recibido en la ciudad como la gran esperanza. Él ingresó montado en un pollino, un animal de carga, símbolo de humildad, y la gente que venía con él de Betania lo aclamaba y se junta con la gente de Jerusalén y penetra en la ciudad con alabanzas, con cantos, con gritos de salvación, posicionando en Jesús la esperanza de redención. Pero, como vimos el domingo pasado, ellos mentalmente, aunque tenían una expresión externa que parecía espiritual, mentalmente tenían la idea política de liberación, y eso es lo que le exigían a Jesús: salva ahora, rescátanos y demás. Ahora esto se encuentra con un grupo en la ciudad dominante que fueron los opositores de Jesús en todo el ministerio, que hizo eclosión este recibimiento, ya sea en los fariseos, en los saduceos, en los herodianos, en los sacerdotes, en los escribas. Todos ellos fueron tocados en sus intereses, sus pisos se fueron moviendo, los pisos de seguridad que ellos tenían, los fariseos en un deseo de dominio religioso, legalista, los saduceos al mando del ala liberal, que integraban llamativamente el Sanedrín, el cuerpo de sacerdotes, los herodianos, que eran saduceos liberales pero que estaban a favor de Herodes, y los escribas, que eran los celosos de copiar la ley. Todos ellos fueron tocados y rozados en sus intereses religiosos, y de alguna manera hicieron una causa común, grupos antagónicos, grupos totalmente opuestos, para sacarse la amenaza de Jesús. ¿Por qué? Porque no soportaban que este hombre tan diferente, tan distinto a ellos, lograra tanta adhesión. Entonces Jesús aparece el lunes y el martes de esa semana para enseñar. Y vinieron a él, mientras enseñaban en el templo, y le preguntaron, todos estos grupos, con todas las baterías para preguntas que tienen que ver con la ley, para desacreditarlo, no porque querían saber de la ley o porque tenían inquietudes insalvables en su mente y querían de alguna forma resolverlas para avanzar espiritualmente. No, ellos querían desacreditarlo y tener algún argumento fuerte, de peso, para acusarlo ante la autoridad civil. Para condenar a una persona se necesitaba no solamente argumentos en el área religiosa, sino también que esos argumentos religiosos tengan un peso en la parte civil. Sin embargo, Jesús respondió con mucha sabiduría. Cada pregunta, cada interrogante, cada encierro intelectual o de argumentos que intentaron hacerle y que ellos pretendían en su mente que ya lo habían atrapado, Jesús salía airoso y lo dejaba en ridículo, mostrándole no solamente los disparates que estaban preguntando, sino las malas intenciones que tenían. Por eso, en esa misma noche, en el
después de pasar estos 2 días, lunes y martes, en esa situación, el concilio del Sanedrín, de esos saduceos, celebró una sesión especial. La ira era tan grande de lo que pasaba con Jesús, que la popularidad aumentaba, que ellos temían perder su lugar. Entonces hicieron otro plan para deshacerse de alguna manera de Jesús. Y hurgando y argumentando, aparecen dos individuos que fueron beneficiados por Jesús, aunque su beneficio fue en oculto, porque ellos tenían miedo de perder también su lugar, de perder su puesto. Tanto Nicodemo como José de Arimatea protestaron contra los procedimientos del concilio de Sanedrín, dando argumentos de que esto no era un precedente adecuado, que nunca lo habían hecho de esa manera, y ahí fueron callados por ese atrevimiento de decir esas cosas. Como convenía a guardar las apariencias de justicia, buscaron argumentos, trataron de encontrar, y estaban atrapados, no encontraron una forma de atrapar a Jesús, ya que estaba rodeado de mucha gente, ya que tenía mucha popularidad, y por otro lado lo que ellos tenían como argumentos para hacerlo, para atraparlo, eran muy débiles. Y en medio de ese encierro de no encontrar una salida a su intento de atraparlo, aparece Judas y se ofrece para entregar a Jesús. Y ahí ellos, era una situación inesperada, ¿no? Y ellos encontraron justo la salida que necesitaban. Ahora, Judas Iscariote es algo, alguien a quien analizar también. Judas Iscariote, que fue elegido por Jesús, tuvo, creo que cada uno de los discípulos tenía ideas mezcladas. Es más, estas ideas mezcladas del reino de Dios y la aspiración que ellos tenían del reino, estuvieron durante todas sus vidas. Aún aparece esto en Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús estaba después de estar 40 días después de resucitado, estaba por dejarlos. Todavía seguían pensando si Jesús iba a restaurar el reino desde lo político, cuándo lo iba a hacer. Tenían esos interrogantes, y Jesús le dijo que eso no les correspondía a ellos, que no es por ahí la cosa, que tenían que hacer discípulos en todas las naciones. Y Jesús se va, y ellos, los discípulos, aún esperando que llegara el Espíritu, y cuando llegara el Espíritu todavía estaban sanando o dejando elementos nocivos de una ideología de reino equivocada, que Jesús estaba purificando en sus mentes, porque Él habló toda su vida del reino de los cielos, Él habló del gobierno del reino de los cielos, y Él habló de que esto pasa por otro lado, que es diferente, que se puede ver solamente por aquellos que nacen de nuevo, pero que es un cambio diferente a lo que ellos pretendían. Entonces ellos creían todavía que en la parte externa de solución, de restauración de Israel, era tan importante como la interna, o más importante que la interna. Y Judas estaba en esa mezcla, pero Judas tenía una mezcla más profunda. Judas Iscariote de alguna manera tuvo la fantasía de que iba a ser parte de una revolución política, y que él iba a tener un puesto en el reino terrenal. Es decir, todo el pensamiento de Judas fue para ese lado. Pero añadido a eso, entró el germen del amor al dinero, que eso fue una puerta abierta, según lo dice el Evangelio, para que Satanás entrara con todo su plan, y con todas sus ideas y con todas sus propuestas en la mente de Judas, y destruyera todo lo poco bueno que podría haber tenido Judas, ¿no? Todo este amor al dinero fue alimentándose a poco, ya que como él era el tesorero, él había tenido gustos pequeños en las recaudaciones, se había quedado con parte del dinero para él mismo, y al no ser descubierto y al no ser esto no salía de la luz, Judas fue alimentando esto a tal punto de que quería más y más y más, porque la ambición es así, nunca tiene
un término. Y esa satisfacción ilimitada que Judas tenía frente a ser parte del reino político, canciller en ese reino, adquirir mucho dinero o ser el tesorero en ese reino, hizo que se fuera desdibujando al ver que Jesús iba no solamente enseñando todo lo contrario, sino que en esta instancia su maestro o el aparente líder de todo un pueblo apuntaba solamente a las personas en necesidad, a las personas desplazadas y rechazadas, ¿no? Y él dice que pensó en su mente de que si él entregaba a Jesús, como él había sido liberado de ser atrapado varias veces, él pensó que esta vez quedarse con dinero y otra vez iba a ser liberado por toda esa gente o por quién sabe qué. Entonces estas ideas terrenales se ocuparon la mente de Judas y le preguntó a estas personas del concilio qué iban a dar a cambio si él los entregaba. Y ahí ajustaron la cifra de 30 piezas de plata. Acá hay algo llamativo también, hermanos, que es importante. Cada cosa que pasó en esta semana cumplió profecías del Antiguo Testamento. No hay tiempo para mencionar cada profecía, pero una de ellas es esta, la cifra exacta, la acción exacta de esa cifra está en Zacarías 11:12. No solamente Zacarías, vimos que fue el profeta que dijo que iba a Jesús entrar en un pollino a la ciudad, sino también menciona que iba a ser traicionado por 30 piezas de plata. Y Judas toma ese dinero y regresa de vuelta al grupo, ¿no? Y Jesús, durante todo un año, él había abrazado ya la idea de la muerte. Él les había dicho esto varias veces a sus discípulos. Los discípulos nunca entendieron estas declaraciones. Él les dijo que iba a morir y él les dijo que al tercer día iba a resucitar en varias oportunidades. Pero en este jueves, luego de que sucede esto con Judas, el jueves toma la acción concreta de todas esas enseñanzas de advertencia de esa muerte y resurrección a través de esa celebración de la cena que siempre nosotros recordamos y como tomamos el domingo pasado. Ahí en ese aposento tomó el cuerpo, tomó el pedazo de pan como señal del cuerpo, luego tomó la copa como señal de la sangre del nuevo pacto, pero también dice algo especial, una mencionando que era el cuerpo y el otro que era la sangre, menciona algo especial que dice en el Evangelio de Mateo que no iba a beber más de ese fruto de la vid hasta aquel día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Evidentemente acá lo que Jesús está diciendo simbólicamente es que el encuentro de todos los hijos de Dios en el cielo, en esta señal de este vino, que es señal de gozo en las Escrituras, voy a beber este vino, dice, en el reino de mi Padre. Es decir, en el reino del Padre literalmente vamos a vivir una vida plena de gozo, como si estuviéramos viviendo ese símbolo de alegría todo el tiempo, donde no va a haber sufrimiento. Es decir, Jesús simbólicamente quiso decir eso, no va a haber ya más llanto, más dolor, donde vamos a estar en plena celebración. Y ese jueves, después de que anunció todo esto y dijo esto, cantaron lo que se llama el Jalel. El Jalel era un cántico judío, desde el Salmo 115 hasta el 118, se cantaba literalmente esos salmos, con la música de ese momento, y cantaban eso en esta celebración pascual típica de los judíos. Y ahí eso lo hicieron. Y desde ese lugar Jesús los guió y allí los llevó hacia Getsemaní, en ese huerto que era muy conocido por los discípulos. Jesús tenía un lugar
secreto y oculto que los enemigos no conocían, y en ese lugar, ya sin la presencia de Judas, fueron todos los discípulos a ese lugar. ¿Por qué sin la presencia de Judas? Porque Judas, en esa cena especial, fue advertido de la traición, se le dio una oportunidad, Jesús le dio una oportunidad de afecto, mojando el pan y diciéndole a Judas esas palabras, que eso significaba para él: vos sos la persona importante, la persona querida en esta celebración. Y Judas, su conciencia fue tan fuerte que por lo que iba a hacer y lo que estaba haciendo Jesús, que era una recepción de afecto y de amor, que él sale del lugar y no soporta la situación. Por eso que se va. Entonces allí en el Getsemaní, sin la presencia de Judas, le pide algo a los discípulos. Nunca les pidió nada, nunca para él mismo. Siempre les pidió algo, hacer preparativos, pequeños trabajos en función del reino de los cielos, del ministerio de la capacitación que le estaba dando. Pero en esta oportunidad pidió algo para él, que lo acompañara. Y los discípulos no pudieron cumplir con ese pedido. Todos se durmieron. Fue tanta el cansancio, el estrés, fue tanto el agotamiento de los discípulos que no soportaron. Sin embargo, Jesús 3 veces ora una oración allí de tremendo sufrimiento, una lucha emocional muy fuerte, ya que gotas de sangre caen desde su frente al piso. Los médicos que estudiaron ese fenómeno dicen que eso tiene que ver con una fuerte presión emocional que hace que en algunos casos, cuando es tan fuerte, tan extrema, tan estresante, hasta sangre puede caer desde la frente, ¿no? Y Jesús hace esa oración tan particular en el huerto de Getsemaní, expresándole su deseo humano, que no quería beber esa copa, pasar por esta situación, sino que si era posible evitarla, pero que no quería tampoco que la voluntad del Padre no se cumpliera. Es decir, expresa los dos deseos, el deseo personal y el deseo de Dios supere ese deseo personal. Y toda oración tiene que ser así, nuestra, ¿no? No solamente cuando hay algo que estamos pasando que deseamos o anhelamos o tememos tal vez que no suceda, decimos: Señor, que no pase, que no suceda esto, que no ocurra esto. Pero por otro lado, aprendemos lo de Jesús, que es muy particular esta oración, diciéndolo: pero por encima de todo este deseo, que tu voluntad se realice en mí, ¿no? Y más o menos a eso de las 2 o 3 de la madrugada, fue arrestado y llevado al Sanedrín ante el sumo sacerdote. Sin duda, en estos horarios, la ciudad dormía, la ciudad que estaba recibiendo sanidad y enseñanzas tan particulares, y observó la puja con todas las fuerzas religiosas y que estaban allí luchando contra Jesús, y cómo Jesús salía airoso con su sabiduría. Toda esa multitud estaba durmiendo en estos momentos. Ahora, para que una persona sea señalada para muerte, había 2 tipos de juicios. Uno era el juicio religioso, el eclesiástico, y otro el juicio civil. Y acá, en el Sanedrín, Jesús es llevado para mantener un juicio civil, ¿no? Y en ese juicio civil tenía que presentarse, el juicio eclesiástico. En ese juicio eclesiástico tenía que presentarse argumentos para que puedan ser contundentes, que puedan ser fuertes, que puedan ser coherentes, para que Jesús fuera, o cualquier persona, pueda ser condenado, ¿no? Entonces, por un lado, acá aparecen las diferencias de los grupos. Los fariseos consideraban situaciones como actos criminales, y lo vimos en todo el ministerio de Jesús, pero para los saduceos lo veían con indiferencia. O sea,
lo que para los fariseos eran actos criminales, estos dignos de muerte, etcétera, etcétera, los saduceos ya no es así. Y, por ejemplo, lo que para los saduceos era terrible, como que todo el mercado de corrupto allá en el pleno patio, ahí en el centro del templo, donde se vendían los animales para el sacrificio, se vendían 20 veces más caro que afuera, donde los saduceos, esos animales para el sacrificio que cada adorador iba y compraba ahí, eran aprobados y no se le encontraban ningún defecto, si lo comprabas dentro de los atrios del templo, pero si lo traías de afuera, alguna situación de parte de los fiscales le encontraban algún defecto a ese animal para que vos terminaras comprando dentro del templo que salía 20 veces más caro. Todo ese mecanismo de corrupción, el intercambio de monedas y bueno, todas esas cosas que traían tantos beneficios económicos para los saduceos, para ellos fue terrible y fue un acto de total corrupción que Jesús haya purificado el templo, que haya tomado ese látigo, liberado a los animales, dar vuelta a las mesas de los cambistas, del dinero. Para los fariseos eso fue un acto de purificación. Entonces ese tribunal fue una risa, porque por un lado los saduceos se reían del legalismo de los fariseos que lo acusaban ahí en ese Sanedrín, y por otro lado los fariseos celebraban cuando los saduceos mencionaban la purificación del templo, porque para ellos era que alguna vez alguien tenía que ponerse a hacer esa limpieza de esto tan desigual para la población. Entonces los testigos no concordaban, no encontraban un punto común para acusar. Entonces era una ridiculez todo lo que estaba sucediendo ahí. Y mientras tanto, mientras esto sucedía, en esta contradicción, Jesús estaba contemplando todo en absoluto silencio. Y él lo único que veía era cómo los argumentos se destruían por sí mismos, ¿no? A lo que Caifás, la suma autoridad religiosa, dándose cuenta de todo esto, delante de todos, como dice el Evangelio de Mateo, le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Le hace esa pregunta buscando que Jesús se autorrecriminara. Es decir, ya que no podemos encontrar ningún argumento sólido de parte de los testigos, ya que esto se está destruyendo por sí solo, vamos a buscar que por lo menos la boca de Jesús, las declaraciones de Jesús lo hundan de alguna manera, encontrar algo, ¿no? Y Jesús estuvo en silencio todo el tiempo. Pero en esta oportunidad, Él dice que sí, Él responde que era el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, para Caifás esto fue suficiente para declararlo culpable. Jesús los había confundido, había disminuido su autoridad, había expuesto su hipocresía, y en este momento, esta declaración para Caifás fue un absoluto y rotundo argumento para crucificar a Jesús. Es decir, como alguien dijo una vez, cuando uno odia al otro, odia todo, hasta su propio perro. Es decir, la envidia que tenía, el odio que tenían juntados con esa envidia era tan fuerte que no les importaba si Jesús era el Mesías o no. Dice el Evangelio de Juan también que había tenido un sueño, y en ese sumo sacerdote Caifás, y en ese sueño se le había mostrado que era, de alguna forma, tenía que Jesús morir por la nación, o si no, todos sus puestos importantes iban a desaparecer. Entonces prefería matar a Jesús, por más que sea lo que sea, que perder su lugar, ¿no? Y eso fue suficiente. Ahora,
Estos argumentos para los judíos, que eran muy estrictos en lo religioso para encontrar argumentos, eran muy débiles. Sin embargo, ellos ya lo tomaron como propio, empezaron a darle bofetadas, lo salivaron, le cubrieron el rostro, se rieron de él, de sus dones proféticos. ¿Quién te golpeó? Dijeron, vos profetiza. Le golpearon cada uno en su turno a Jesús y lo envían al juicio civil. Más o menos a las 6 o 7 de la mañana, cuando lo llevaron allí a Jesús atado en cadenas a la residencia del gobernador. Ahí estaba Poncio Pilato, y ahí lo llevaron con nuevas acusaciones diferentes a las que salieron del concilio. No transmitieron que encontraron que Jesús era el Mesías, porque Pilato no tomaba esto como un argumento sólido para matar a una persona. Que se ha descubierto un Mesías, una situación religiosa, para Pilato no era importante. Ellos solo reaccionaban en otras instancias, ¿no? Y Pilato le hace 2 o 3 preguntas y no encuentra un argumento y lo manda con Herodes, y con el rey Herodes. Y el rey Herodes encuentra en Jesús una posibilidad de tomarlo como un espectáculo, ¿no? Diciéndole, bueno, hiciste tantos milagros, hace uno para mí. Y Jesús obviamente otra vez mantiene el silencio, cumpliendo también lo que dice la palabra, que como cordero fue llevado al matadero en silencio, ¿no? Y Herodes entonces, como no hizo ningún milagro, como no fue el payaso de la fiesta, devuelve a Jesús a Pilato, ¿no? Y ahí estaban en esta situación. Todos los líderes religiosos, especialmente los saduceos, clamaron a favor de Barrabás. ¿Por qué? Porque la costumbre de la Pascua indicaba que liberaban aún, como un gesto del gobernador, liberaban a un preso en estas fiestas. Y había un sedicioso allí en la cárcel llamado Barrabás, que estaba en esa situación. Entonces, en lugar de elegir a Jesús, la gente, instigada por los saduceos, empezó a gritar por Barrabás. A lo que Pilato preguntó, ¿y qué hay con Jesús? ¿Por qué hace esa pregunta Pilato? Pilato diciendo, bueno, este hombre hizo tanto bien, me sorprendió con sus respuestas, que también van a decir, dánoslo también. Sin embargo, nunca Pilato esperó que la gente gritara que sea crucificado. A lo que Pilato dice, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y otra vez que crucifícale, ¿no? Crucifícale. Y lo mandó a azotar, dice, lo mandó a golpear, le puso un manto de púrpura real a los soldados, un pedazo de caña fue el cetro, ramas con espinas, hicieron una corona y la pusieron en la cabeza de Jesús, burlándose, haciendo que sangrara su cabeza. Cada uno pasaba al lado de él y se hincaba, lo salivaban y le decían al rey de los judíos. Entonces dice, bueno, si yo no pude disuadirlos de alguna manera con la primera propuesta, bueno, ¿qué voy a hacer con él si es inocente, si no hizo nada malo? Ahora, viendo todo este maltrato que tuvo, en una de esas se van a compadecer, en una de esas van a decir, bueno, déjenlo también libre, y les muestra, he aquí el hombre, y otra vez, dicen que lo crucifique. Y el pueblo, los líderes, eran los voceros, dice que tenemos una ley y según esta ley debe morir porque se hizo hijo de Dios. Esa fue la declaración. Ahora, Pilato era una persona extraña y ellos tenían algunas tradiciones de algunos hijos de los dioses que era, por más que tenían todo esa vida tan
disoluta, tenían cierto temor religioso. Tenía temor Pilato de algún peligro que podía caer sobre él por tomar esta acción con un hijo de los dioses, ¿no? Entonces, tal vez trae la ira de algunos de nuestros dioses y yo sufro por esto, decía Pilato, ¿no? Él se hizo hijo de Dios, esas viejas creencias que ellos tenían reflotaron ahí y trae de vuelta a Jesús atemorizado y le dice, ¿de dónde sos? Es decir, Pilato se sorprende por todo esto, ¿no? Y Jesús no le responde y dice, y ahí en esa desesperación lanza su autoridad hacia Jesús en medio del pánico que tiene, ¿no? A mí no me hablas, no te das cuenta que tengo la autoridad para crucificarte o para soltarte. Y Jesús responde, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada desde el cielo. Y esto fue lo que tocó muy fuerte la conciencia de Pilato. Y Pilato dice, yo me tengo que librar a este hombre sea como sea. Para colmo de males, dice el Evangelio que la esposa de Pilato había tenido un sueño aterrador y se le acerca y le dice que había soñado sobre ese Jesús y que le dijo, no tengas nada que ver con esa persona. Es decir, sumado a todo lo que él estaba viendo, se le suma el sueño de la esposa. Pero los judíos, como vieron que Pilato había dado vuelta su plan, o ya no estaba siguiendo tanto la voz de ellos, tomaron otra arma. Entonces ahora lo pusieron, lo acusaron como que si él dejaba libre a Jesús, iba a ser enemigo de César. Si sueltas a Jesús, te convertirás en enemigo de César, ¿no? Y Pilato, al ver esta amenaza, esta gente va a denunciarme contra el César, se asustó más. ¿Por qué? Porque la administración de Pilato era una administración totalmente corrupta, no podía resistir una inspección de Roma, había tenido muchas crueldades en todo su historial, y era una corrupción tan grande que también peligraba su puesto de autoridad si era denunciado. Entonces Pilato quiere zafar de alguna manera. Por un lado, yo no quiero crucificarlo porque todo lo que ya vimos, la explicación. Por otro lado, no quiero soltarlo porque voy a ser acusado ante el César y el César me va a buscar y va a inspeccionar nuevamente mi gobernación. Entonces él hace lo que todos conocemos como el acto de lavarse las manos, señal de ser una forma simbólica de inocencia de la sangre de Jesús, ¿no? A lo que la gente estaba tan obsesionada con sacarse a Jesús de encima, que decir, no nos importa a nosotros, la sangre de Jesús sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y otra vez Pilato dice, no puedo crucificar a vuestro rey. Y ahí dijeron algo totalmente mentiroso, totalmente fuera de la verdad, ya que los judíos eran un pueblo que no aceptaba a Roma, era un pueblo que tenía mucho peligro, digamos, político para Roma, porque había soldados dentro de la ciudad, porque ellos, por cuestiones religiosas, no pueden aceptar otra autoridad que no sea Jehová, ¿no? Entonces dijeron algo totalmente mentiroso a sus convicciones, no tenemos más rey que César. Totalmente mentiroso para ellos, pero lo dijeron de alguna manera para decir, bueno, basta, llegamos hasta las últimas consecuencias, nuestro rey es César. Entonces tomaron a Jesús y lo condujeron fuera de la ciudad, ¿no? Y ahí aparece la situación de crucifixión. Uno de los comentaristas romanos, Cicerón, había hablado de esta forma de muerte que era disuasiva para todos los ladrones. Era las cruces colgadas ahí a
vista de todo el pueblo, de toda la gente, el proceso de llevar la cruz por todo el lugar era para mostrarle a todas las personas de lo que le sucedía a los ladrones, para disuadir a futuros ladrones. Y Cicerón decía lo tremendo que era esto, ni siquiera que puede pasar por mi mente la idea de que un romano pueda ser crucificado. Que nunca, dice que nunca el cuerpo de un ciudadano romano se acerque a esto, ni en su propio pensamiento, ni lo vea, ni lo pueda escuchar. Era tremendo para ellos esto, ¿no? Era una muerte terrible, sumamente dolorosa. Estaban 2 o 3 días ardiendo allí, colgados, clavados literalmente en una cruz. Las venas iban a ser sobrecargadas, la sed iba a ser insoportable, iban de a poco a ir perdiendo la respiración y tenían que pararse para poder respirar, y no podían soportar esa posición y se bajaban y se subían, y todo el tiempo ese acto de bajar y subir era tremendamente doloroso, que el cuerpo pasara por la parte de la madera. Era una muerte muy, muy, muy angustiante. No solamente vivirla, sino observarla, ¿no? Y esta crucifixión se dio a eso de las 3 de la tarde. Ahora, la conducta de Jesús en la cruz fue llamativa hasta para los soldados romanos que estaban allí. En el monte Calvario estaba una cruz emblema de afrenta y dolor, mas yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hey. Hey, yeah. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Él vive, Él vive. Ay, ay,
me dará mi corona, Jesús.